Ahí está. Entonces, muy buenos días para todos de nuevo. Qué gusto me da volver a saludarlos. Espero que les haya ido muy bien en sus exámenes también, ¿verdad? Vamos a iniciar con esta cuarta unidad en este curso de biología. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy con esta clase número uno. Esta unidad, pues básicamente vamos a hablar bastante acerca de, bueno, vamos a ver unos temas acerca del cuerpo humano, acerca de cómo está organizado. De ahí nos vamos a dedicar un poquito a la organización de las plantas y de algunos otros seres vivos. Luego continuamos con un poco de la reproducción humana, ¿verdad? Y algunos aspectos importantes a tratar de ello. Y terminamos con un módulo de enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Que es bastante importante tomar en cuenta y sobre todo pues tratar estos temas. En esta clase número uno, como les mencionaba, lo que vamos a ver es el cuerpo humano y es la parte uno. Yo sé que todos sabemos algunas partes o algunos aspectos importantes del cuerpo humano, pero vamos a ver algunas generalidades que tal vez en algunos casos desconocemos o no tenemos el conocimiento muy seguro, ¿verdad? Entonces vamos a pulir esa parte para que, pues, para que lo conozcamos para la vida, ¿verdad? Porque es muy importante, ¿sí? Como ya hemos hablado desde otras unidades anteriores, si se recuerdan, pues aquí tenemos esta imagen de una célula y como hablábamos desde otras unidades, decíamos que la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo, ¿verdad? Porque la célula, decíamos, son como pequeños bloquecitos a través de los cuales pues se va a estar organizando un ser vivo. Vemos aquí esta imagen que la unión de células pues nos da tejidos, la unión de tejidos nos da órganos, la unión de órganos nos da un sistema y la unión de sistemas con aparatos pues nos va a generar un organismo, ¿sí? Vamos a ver ahorita un poquito más adelante cuál es la diferencia entre un sistema y un aparato, ¿sí? Pero como decimos, pues el cuerpo humano, como bien nos dice aquí, es la estructura física del ser humano, ¿verdad? Es lo que nos compone, ¿sí? Está organizado en regiones, puede estar organizado también en forma de sistemas, como el sistema óseo que nosotros vemos acá, puede estar organizado también en forma de aparatos, ya veremos cuál es la diferencia entre aparatos y sistemas. Los órganos, ¿verdad? Como ya decíamos, los órganos van a conformar los sistemas o los aparatos, los tejidos que nos van a formar los órganos y las células que nos van a formar los tejidos, ¿verdad? Entonces, vemos que es una cadenita que va siguiendo toda la estructura del cuerpo humano y pues generalmente de cualquier otro animal, ¿sí? Pero en este caso a nosotros nos interesa la nuestra, ¿verdad? Porque es con la que más tenemos relación y contacto pues diariamente, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda, puede activar su micrófono y la va haciendo durante el transcurso de la clase. Veamos, como decíamos al inicio, el cuerpo humano, ¿verdad? Está organizado en regiones. Básicamente son 7 regiones en particular. ¿Sí? 7 regiones muy importantes que necesitamos pues recordar y tomar en cuenta en todo momento. La región de la cabeza, la región del cuello, la región del tórax, el abdomen, la pelvis, los miembros inferiores y los miembros superiores. Sí, superiores e inferiores, perdón. Entonces veamos aquí la imagen, ¿verdad? La región de la cabeza, ¿sí? La región de la cabeza la tenemos aquí, pues todos conocemos dónde está la cabeza, pero la cabeza se compone del cráneo y de la cara. Y el cráneo es toda esa bóveda que protege nuestro encéfalo, nuestro cerebro, ¿verdad? Lo que comúnmente le llamamos el cerebro. Entonces vemos aquí que según esta imagen, la cabeza se compone esta estructura de dos partes, del cráneo y la porción de la cara. ¿Estamos? Entonces, estas dos porciones componen la cabeza. Luego tenemos aquí una estructura un poco más pequeña que es el cuello, ¿verdad? ¿Y por qué los vamos dividiendo? Porque en cada una de estas regiones hay particularidades que son de importancia. Hay algunos órganos muy importantes localizados en las regiones, por lo tanto es necesario dividirlo así. Vemos la región del tórax marcado aquí un poquito de azul, junto con la del abdomen, ¿verdad? Marcada de rosado, que en muchas otras ocasiones a esta porción de tórax y abdomen se le conoce como el tronco, ¿verdad? Decimos el tronco del cuerpo, ¿verdad? O la parte más frondosa o más gruesa de nuestro cuerpo, el tronco, ¿verdad? Y tal vez una región, aquí que lo vemos en amarillo, una que tal vez no sabemos delimitar muy bien, es la pelvis. Recordemos aquí la pelvis, como bien lo vemos, marcado como en forma de ropa interior, más o menos, ¿verdad? La pelvis es esta región que tenemos nosotros justamente acá, la región de la cadera, que le llamamos en algunas otras ocasiones. Entonces aquí contemplamos estas estructuras que tenemos de este lado.
Y pues decíamos, también tenemos miembros superiores, los brazos, ¿verdad? Que le llamamos comúnmente, pero vamos a ver que realmente el brazo solamente es esta primera porción, la segunda porción que se llama el antebrazo y la mano, ¿sí? Existen otras porciones que nosotros ya les denominamos de uniones, por ejemplo, la unión entre el brazo con el antebrazo, nosotros le llamamos el codo, ¿verdad? La unión del antebrazo con la mano, pues es la famosa muñeca, ¿verdad? Y así sucesivamente, pues le vamos dando varios nombres a estas uniones. El miembro inferior, que se compone del muslo, que es la porción más gruesa, la pierna, ¿verdad? Igual un nombre, pues tal vez mal referido, ¿verdad? Porque realmente la pierna solo es esta segunda porción, y el pie, ¿verdad? Al igual aquí, pues tenemos la rodilla y el tobillo, ¿verdad? Pero vemos que son porciones únicamente de unión, ¿verdad? Del miembro inferior, ¿sí? Entonces es importante, ¿verdad? Como les digo, muchas veces les denominamos erróneamente, le denominamos a todo el miembro superior, le denominamos el brazo. Ah, es que me duele el brazo, pero el brazo solamente es la primera porción. O para el miembro inferior decimos, ah, es que me duele la pierna, pero la pierna solo es esta segunda porción, ¿verdad? Entonces veamos que la primera porción se llama muslo, ¿sí? Entonces es importante aprender a reconocer las formas en las cuales se va dividiendo el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, 7 regiones igualmente importantes, como decíamos, la cabeza, el cuello, el tórax, abdomen, la pelvis, ¿verdad? Aquí en forma de ropa interior, el miembro superior, ¿verdad? Que tiene estas divisiones y el miembro superior con sus divisiones que ya acabamos de mencionar. ¿Estamos? No sé si alguien tiene alguna duda con esta imagen o con esta diapositiva. Si no, continuamos. Bueno, entonces, como ya decíamos desde el inicio, ¿verdad? El cuerpo humano está compuesto por aparatos y o sistemas, ¿verdad? Porque puede ser el caso que en unas estructuras se catalogan como aparatos y en otras se catalogan como sistemas. Pero ¿cuál es la diferencia entre un aparato y sistema? Veamos qué definición nos dice aquí de aparatos. Un aparato es un conjunto formado por órganos muy diferentes, o sea, no se van a parecer, ¿sí? No se parecen los órganos que lo conforman, pero están coordinados para realizar una misma función en particular. Por ejemplo, tenemos el aparato digestivo, el aparato urinario, el aparato respiratorio. Por ejemplo, del aparato digestivo, tenemos algunas estructuras como el hígado, el estómago, el páncreas, los intestinos. Vemos que, por ejemplo, el hígado con los intestinos no se parecen en nada, pero sin embargo son estructuras que aunque no se parecen, aunque son diferentes, cumplen una función coordinada en particular. Entonces, esa es la característica de un aparato, que sus estructuras no se parecen, pero sí cumplen una función coordinada, ¿sí? Mientras que los sistemas, como bien nos dice aquí, están formados por órganos similares, o sea, sí se van a parecer los órganos y realizan funciones independientes. Dentro de estos tenemos el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema linfático y algunos que veremos a continuación, ¿sí? Entonces veamos lo importante que es aprender a diferenciar entre un aparato y un sistema. Los aparatos están compuestos por órganos que no se parecen, pero cumplen una función en particular coordinada entre todos ellos. Mientras que el sistema sí se parecen sus estructuras, ¿verdad? Y cada uno de estos órganos pues realiza sus funciones particulares. Siempre van a estar coordinados, al igual que los aparatos, ¿verdad? Pero su característica es que los órganos que la componen sí se van a parecer. Entonces, esa es realmente la diferencia entre uno y otro de los que nosotros vemos acá. ¿Sí? Bueno, como ya decíamos desde la primera diapositiva, ¿verdad? Veamos aquí. Como ya decíamos, desde otras unidades, de igual forma, la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo, de los seres humanos, de las plantas, ¿verdad? De cualquier animal. Entonces, esta es la unidad estructural. ¿Por qué decimos estructural? Porque así como lo vemos en esta imagen, ¿verdad? Vemos una célula muscular, se van uniendo varias células musculares, así como en forma de bloquecitos y nos forman tejidos. La unión de estos tejidos nos va a formar un órgano, en este caso pues un músculo, y pues como vemos los músculos sí se parecen, ¿verdad? Todos son así en forma filamentosa, entonces van a formar un sistema muscular. ¿Estamos? Bueno, entonces esta es la organización del cuerpo humano, ¿verdad? Y así como nosotros lo vemos acá, de células a tejidos, de tejidos a órganos y de órganos a aparatos o sistemas, ¿verdad? Como decíamos antes, puede ser cualquiera de las dos formas, ¿sí?
Bueno, veamos entonces el primero de los sistemas que me interesa que veamos el día de hoy. Tal vez aquí la imagen de nosotros pues no nos deja ver completamente el cuadrito, ¿verdad? Donde aparecemos nosotros no nos permite ver todas las imágenes, pero recuérdense que ustedes en plataforma tienen también esta presentación, por si alguien tiene alguna duda, pues la puede revisar después. De igual forma yo les estaré subiendo este video en plataforma, ¿verdad? Así como la unidad anterior. Veamos el sistema óseo o también denominado sistema esquelético, ¿verdad? Porque pues por el esqueleto, ¿verdad? Que se le llama comúnmente. ¿Cuál es la función, verdad? A mí no me interesa que, por ejemplo, ustedes aprendan todos los huesos, las partes de los huesos, no me interesa eso, pero sí me interesa que aprendamos las funciones y pues algunas generalidades. Como función, pues como ya sabemos, forma la estructura de soporte del hueso. Esa es su principal función, aunque sin embargo, ¿verdad? Algunos otros huesos cumplen otras funciones, ¿sí? Que no vamos a entrar tanto en detalle en eso, pero como les digo, me interesan generalidades y que ustedes sepan lo principal. Así como, por ejemplo, el hierro que se utiliza para poder construir una casa, para poder darle ese soporte, esa firmeza, ¿verdad? A una casa, pues a una estructura similar es el sistema óseo, ¿verdad? O esa función en particular cumple principalmente, pero como les digo, tiene otras funciones. Pero la principal es la estructura de soporte del cuerpo humano, ¿verdad? Le va a dar soporte, porque si los huesos, pues seríamos como un tejido flácido, ¿verdad? Como una gelatina, ¿verdad? Sin ningún soporte, entonces no tendríamos la forma del cráneo, la forma de la cara, la forma de los dedos, ¿verdad? De las manos, de los brazos, etcétera, ¿sí? Entonces, el cuerpo humano está compuesto por 206 huesos. Ese número, pues, puede variar en algunos seres humanos, ¿verdad? Dependiendo de algunas particularidades hereditarias, sobre todo, podría llegar a variar, pero en la mayoría de personas, pues, se ha determinado a través de múltiples estudios que 206 huesos son los que componen el cuerpo humano. Todos los huesos del cuerpo se componen o se pueden clasificar, mejor dicho, en forma de algunos huesos van a ser largos, otros son cortos, algunos otros son planos y otros tienen formas irregulares, o sea, no tienen una forma en particular, ¿verdad? Entonces, veremos algunos ejemplos importantes, ¿sí? Importante, ¿verdad? Recordemos, estos pues son los huesos los más básicos que ustedes deben de conocer, ¿verdad? Como les decía, en este caso, nosotros le llamamos miembro superior a toda esta estructura de acá. Entonces, veamos que este hueso que conforma o que está constituyendo la parte del brazo, ¿verdad? Que como dijimos, solamente esta porción se le llama el brazo, esta segunda se le llama antebrazo, pero el brazo lo compone un hueso que se llama húmero, mientras que el antebrazo está compuesto de dos huesos, el radio y el cúbito, ¿verdad? Bien famosos, ¿sí? Las costillas, ¿verdad? Que son las que protegen nuestra cavidad torácica, el esternón, ¿verdad? Que también protege parte de nuestra cavidad torácica y sobre todo, pues, la estructura cardíaca. Veamos aquí el miembro inferior. Como ya decíamos, el miembro inferior se compone del muslo y de la parte de la pierna, ¿verdad? Que es esta segunda porción. El muslo, pues principalmente lo compone el fémur, mientras que la parte de la pierna, el hueso más ancho, ¿verdad? Que es el que nosotros nos podemos sentir cuando nos tocamos así enfrente de la pierna, esa es la tibia, ¿sí? Mientras que uno que tenemos atrás, que se le llama peroné, es mucho más delgadito. Entonces, como les digo, son algunos huesos importantes que necesito o pues ustedes deben de conocer adecuadamente. ¿Para qué? Para que en un futuro ustedes puedan referirse adecuadamente a estas estructuras, ¿sí? Por ejemplo, es que se quebró la pierna, dice la gente, por ejemplo, ¿verdad? Pero tal vez ni siquiera fue la pierna, porque la pierna solamente es esta parte de acá. La forma correcta sería, es que se quebró el hueso del muslo, ¿verdad? Que es el fémur, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vemos ahí pues ya diferencias y sobre todo aplicaciones que son importantes que ustedes conozcan para la vida. Como les decía, los tipos de huesos pueden ser planos, pueden ser cortos, pueden ser largos, pueden ser irregulares, como en este caso una vértebra, ¿verdad? Las vértebras que nosotros la vemos aquí, por ejemplo, en el cuello y sí, aquí atrás, toda esta columna vertebral, ¿verdad? Que protege la médula espinal. Si se recuerdan de su curso de psicobiología, decíamos, la médula espinal forma parte del sistema nervioso central, decíamos, ¿verdad? Junto con el encéfalo. Entonces, vemos aquí que en toda esta columna vertebral que viene aquí atrás, ¿verdad? Está compuesta por vértebras. Son huesos irregulares y como decíamos,
Se les llama así porque no tienen una forma en particular o una forma regular, ¿verdad? Entonces, mientras que veamos, por ejemplo, en este caso nosotros aquí tenemos el húmero, ¿sí? Este hueso es bastante largo, ¿verdad? Como decíamos, es el hueso de aquí del brazo, ¿verdad? El húmero. Tenemos un hueso del cráneo, ¿verdad? En este caso, pues se llama el occipital y es un hueso plano, ¿verdad? Porque si nosotros lo observamos así en tipo 3D, digamos, es un hueso delgado, ¿verdad? Y tiene una forma como de hoja, más o menos, ¿verdad? Pero forma únicamente una bóveda craneana. Hay huesos cortos, ¿verdad? Como los huesos de la mano, eh, estos huesos, así como este que se llama sesamoideo, es lo que les decía al inicio, que en algunas personas puede variar la cantidad de huesos que tiene una persona, ¿verdad? Entonces, es por esto porque pueden estar apareciendo estos pequeños huesecillos que se llaman sesamoideos, pero es pues, un dato para que lo conozcan para la vida nada más. Huesos planos, como decíamos, pues tenemos los huesos del cráneo, el esternón, que como bien lo vemos acá, pues protege nuestra cavidad torácica, la escápula, ¿verdad? Que es el hueso que nosotros tenemos aquí atrás, un poquito abajo del hombro, ¿verdad? Y también las costillas que protegen nuestra cavidad torácica se clasifican como huesos planos, porque no son como varillas de hierro, así curvitas, no, o cilíndricos, perdón, sería la palabra, no, sino que son planos, ¿verdad? Son planos, así como en forma de hojitas, ¿verdad? Podríamos llamarle. Es por eso que si una persona sufre, por ejemplo, un choque, un golpe muy fuerte o se pelea con alguien, pues son unos de los principales huesos que sufren muchas veces y sobre todo pues que las personas tienen dificultad para respirar, porque si se llega a romper uno de estos huesos de estas costillas, ¿verdad? Como les digo, son en forma aplanada, entonces al momento de romperse queda una forma de astilla. Entonces, estas lesiones pueden perforar los pulmones y es cuando las personas inician con problemas para respirar, ¿verdad? Entonces, es importante, pues como les digo, conocer que estos son huesos planos y a través de este conocimiento, pues ya uno puede más o menos pensar qué le pasó a la persona, ¿verdad? Huesos largos, como decíamos, tenemos huesos largos como el fémur, que es el hueso del muslo, la tibia y peroné, que son los de la pierna, ¿verdad? El húmero, como decíamos, el hueso del brazo y el antebrazo, el cúbito y el radio, ¿verdad? Que son estos dos huesos largos que nosotros tenemos acá, ¿sí? Huesos cortos, por ejemplo, los huesos del carpo, son los huesos de la muñeca, que se le puede llamar comúnmente, y los huesos tarsanos o del tarsianos o del tarso, ¿verdad? Que es básicamente los del tobillo, ¿sí? Entonces, a eso no vamos a ver cómo se llaman cada uno de ellos, pero como les digo, para que veamos ejemplos de huesos cortos. Bueno, esa es la parte del sistema óseo o sistema esquelético. No sé si alguien tiene alguna duda aquí hasta donde vamos para que pueda activar su micrófono y realice su duda. ¿No? Muy bien. Entonces continuemos con el sistema muscular. Como ya decíamos, los sistemas pues son organizaciones de órganos, ¿verdad? En las cuales sus estructuras se parecen físicamente o estructuralmente se van a parecer y cumplen una misma función. Como vemos aquí, pues el sistema muscular pues se parecen básicamente todos los músculos, ¿verdad? ¿Cuál es la función de este sistema? Pues generar movimiento, ¿sí? Pero veamos algo muy importante. Hay dos tipos de movimiento. El movimiento voluntario, por ejemplo, el que yo hago cuando quiero caminar de un lugar a otro, yo lo hago por mi propia voluntad. El movimiento de la boca, de los labios, de la lengua, de los músculos, de la fonación, de las cuerdas vocales, por ejemplo, ese es un movimiento voluntario porque yo lo hago cuando yo deseo. Entonces el hablar se cataloga como un movimiento voluntario. El respirar, pues también, ¿verdad? Porque yo puedo dejar de respirar un momento si yo lo deseo, pero también se va a catalogar como un movimiento voluntario. Pero también es muy importante tomar en cuenta que el cuerpo humano, ¿verdad? Y todos los seres vivos tienen movimientos también involuntarios. Por ejemplo, los latidos del corazón, las secreciones gástricas, ¿verdad? Para el momento de hacer la digestión, son ejemplos muy claros de movimientos involuntarios, porque nosotros no podemos decir, ahorita sí quiero que mi corazón esté latiendo, pero ahorita ya no quiero.
Tampoco podemos decir, ahorita voy a hacer la digestión, pero más tarde ya no. No, ¿verdad? Esas situaciones no las podemos controlar. Entonces, estas situaciones, como les menciono, también están compuestas, o todos estos órganos y estructuras están compuestos por músculo, solamente que se le llama músculo involuntario, se le podría llamar de alguna forma, ¿sí? Está compuesto básicamente aproximadamente por 650 músculos, ¿verdad? Básicamente un poquito más de 3 veces la cantidad de los huesos que conforman nuestro cuerpo. Y aquí uno muy importante, ¿verdad? Regresamos un poquito a esta parte. Aquí vemos en esta imagen algunos músculos importantes que de igual forma, así como lo analizamos para el sistema óseo o esquelético, pues también, ¿verdad? Es importante analizar esta parte para el sistema muscular. Vemos aquí algunos músculos importantes, solo permítame que no sé si ahí les va a dejar ver la imagen. Bueno, por ejemplo, vemos el músculo pectoral mayor, pero también hay músculo pectoral menor, ¿verdad? Que los que componen la cavidad torácica, el trapecio, que es este músculo que nosotros muchas veces decimos que tenemos duro cuando estamos muy tensos, ¿verdad? Por ejemplo, que es el músculo que compone gran parte de nuestros hombros. El deltoides, ¿verdad? Que es este músculo que se desarrolla bastante, ¿verdad? Al momento de hacer fuerza. El bíceps, que es el famoso cuando uno realiza fuerza, ¿verdad? Con el brazo, el bíceps braquial, perdón. El tríceps, que es el que se encuentra por la parte de atrás del brazo, ¿verdad? Y como decíamos, muy importante recordar, esta porción primera del miembro superior se le denomina brazo, la segunda porción es el antebrazo, ¿verdad? Entonces, por eso se le llaman músculos del antebrazo a estos que tenemos acá. La mano, pues también tiene sus músculos en particular, pero como les digo, no vamos a entrar tanto en detalle en eso, pero sí es importante que por lo menos conozcan estos básicos, ¿verdad? El bíceps, que es el famoso conejo, ¿verdad? El que cuando uno hace fuerza, pues se eleva, es el que tenemos nosotros aquí. Y el tríceps, que es el que va a estar por la parte de atrás, ¿verdad? El tríceps braquial. También tenemos el bíceps crural, ¿verdad? Que se localiza en la parte del muslo, el cuádriceps, que es el que se localiza en la parte anterior del muslo, ¿verdad? Que cuando una persona hace fuerzas, pues es el que se marca básicamente. Y lo que las personas les llaman los camotes son los famosos gemelos, ¿verdad? Los que tenemos aquí en la porción de la pierna, ¿sí? Pero el nombre correcto son gemelos. ¿Estamos? Bueno. Y aquí pues un músculo muy importante que yo les quería presentar porque no sé si todos lo han visto o lo conocen, este músculo que se llama diafragma. Es un músculo que muchas veces pues no se toma en cuenta o no se habla mucho tal vez a veces en los libros de texto, en las bibliografías. Es el músculo que sufre espasmos o lo que nosotros le denominamos comúnmente un calambre, ¿verdad? Cuando este músculo sufre un espasmo, alias calambre, ¿verdad? Es lo que la gente comúnmente le llama, es que le entró aire, dice la gente, ¿verdad? Pero es por este músculo, es un músculo delgadito que divide nuestra cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces, como lo vemos aquí, tiene una forma de copas, ¿verdad? O de cúpula se le llama en este caso, y su función principal es regular la respiración. Entonces, por ejemplo, cuando usted hace mucho más fuerza para inspirar, para respirar, ¿verdad? Entonces, este músculo desciende mucho más para poder permitir que los pulmones aumenten su capacidad, ¿verdad? Entonces, tenemos este músculo, como les digo, el diafragma, que divide nuestra cavidad torácica de la cavidad abdominal. Y es el responsable, ¿verdad? Cuando este músculo sufre un espasmo, lo que la gente le llama calambre, este músculo es el responsable, ¿verdad? De ese pequeño dolor que uno siente, ¿verdad? Que comúnmente la gente le dice, es que le entró aire, ¿verdad? Pero no es que le haya entrado aire, sino que este músculo se acalambra, por decirlo de alguna manera, pero realmente el nombre es que sufre un espasmo, ¿verdad? Bueno. Algo muy importante también para tomarlo en cuenta durante esta primera clase, ¿sí? Ya tocamos básicamente generalidades acerca del sistema óseo o sistema esquelético y también del sistema muscular. Pero veamos dos tipos de estructuras muy importantes, los tendones y los ligamentos.
Muchas veces las personas confunden tendones con ligamentos e incluso llegan a confundir un tendón con un ligamento o con un cartílago, por ejemplo. Pero ¿cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Para comenzar, veamos que los tendones, según esta estructura que nosotros tenemos acá, en este caso el músculo es el bíceps, como ya decíamos, el músculo del gato, ¿verdad? El del brazo, el que está aquí arriba es el bíceps. Aquí tenemos nosotros el codo y aquí está el bíceps, ¿verdad? Por esta parte nosotros tendríamos el tríceps. Y se le llama bíceps porque como bien nosotros vemos en esta imagen, se divide aquí en una y dos partes. Bíceps, ¿verdad? Entonces por eso se le llama bíceps. En este caso vemos que al bíceps se une al hueso, ¿verdad? En este caso al húmero o al cúbito y al radio, se une a través de tendones, ¿sí? Entonces los tendones, como bien nos dice aquí, unen los músculos a los huesos, ¿sí? El tendón une músculos a huesos. Recordémonos del famoso tendón de Aquiles, ¿verdad? Que une los gemelos a los huesos del tobillo, ¿sí? Entonces, el tendón, muy importante recordar esta parte, une músculo a hueso, mientras que los ligamentos, ¿cuál es su función? Veamos aquí algunos ligamentos palmares, se les llaman a los de la mano, ¿verdad? La función de los ligamentos básicamente es unir huesos entre sí, ¿sí? Unir hueso con hueso. ¿Estamos? Pero una situación importante que tal vez se me olvidó colocarles acá, pero igual es para que ustedes lo conozcan para la vida. Como ya les dije, pues aquí vemos nosotros la diferencia entre tendón y ligamentos, pero ¿cuál es la diferencia entre estos con los cartílagos? Los cartílagos únicamente van a ser estructuras que se generan por el roce de hueso con hueso. Por ejemplo, tal vez no está una imagen acá, pero siendo un poco más gráfico, si lo quieren ver de alguna manera, imaginémonos los huesos de la rodilla. La rodilla es una articulación que en todo momento está en movimiento, ¿verdad? Entonces, de este movimiento de hueso con hueso, el cuerpo humano genera estas capas o estructuras que se les llaman cartílagos y son como esponjitas que su función es básicamente esta, acolchonar el movimiento de roce de un hueso con otro hueso, ¿verdad? Entonces, esa es básicamente la diferencia entre un tendón, un ligamento y un cartílago. Tendón une hueso con músculo, los ligamentos unen hueso con hueso y los cartílagos pues son estructuras que se generan para amortiguar el movimiento entre huesos. ¿Estamos? No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí, jóvenes. Seguros, ¿verdad? Bueno, entonces, pues hasta aquí esta parte de la clase del día de hoy. Yo no los quiero cargar mucho por el día de hoy acerca de mucho tema, ¿verdad? Porque ya básicamente pues lo que llevamos hasta el momento es bastante. Entonces vamos a dejarlo por aquí hasta el día de hoy. Hasta aquí termina nuestra clase del día de hoy, mejor dicho. Ahora necesito por favor que me hagan una situación. En el chat de aquí de la sesión, necesito que por favor me coloquen su nombre completo, por favor, ¿sí? ¿Para qué quiero yo esto? Porque esto me va a servir para la asistencia de ustedes del día de hoy, por favor. Entonces, solamente los de ustedes, por favor, no me vayan a estar colocando nombres de nadie más, porque de todas maneras me sale aquí, ¿verdad? Su usuario con el nombre. Entonces, necesito que se anoten, por favor, en el chat de esta sesión, ¿sí? Entonces, esa va a ser su asistencia el día de hoy, por favor. Escríbanme ahí, por favor, nombre completo, ¿sí? Ya escribió Lesbia, gracias. Ya está Reina, Santos, Julia. Vamos a ver quién me falta. 1, 2, 3, 4, No, profe. 5. ¿Quién me falta? Ya, Suseli, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno. Entonces, no sé si falta alguien más. Seguros, ¿verdad? Bueno. Entonces, si falta alguien más, por favor, vamos a ver. Les voy a dar un minutito para que se anoten ahí en el chat, por favor, porque esa va a ser la asistencia del día de hoy. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda acerca del tema. Les recuerdo, jóvenes, por favor, todas las semanas tenemos nuestra... Sí, dígame, no sé si alguien iba a hablar.
¿No? Ok. Entonces les recuerdo, por favor, ya en plataforma tienen ustedes la tarea para el día lunes 7 de septiembre, ¿verdad? Que es la fecha que va a vencer. Les recuerdo, es una tarea acerca del tema que vimos el día de hoy, la organización del cuerpo humano y los sistemas únicamente los que vimos hasta el día de hoy y algunas estructuras en particular, ¿verdad? Como con las que terminamos en este momento, la diferencia entre ligamentos, la diferencia con tendones y con cartílagos, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda del tema, de la organización del cuerpo como la vimos, para que realice su duda en este momento. No, profe, ninguna. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay dudas, jóvenes, pues qué gusto me dio volver a saludarlos y les recuerdo, por favor, realicen su examen corto en plataforma, realicen, todas las semanas tenemos examen corto, por favor, de los temas. Vamos a seguir con la misma metodología que trabajamos la unidad anterior, ¿verdad? Examen corto, un pequeño examen corto, la clase junto con la tarea y ahora pues su asistencia, ¿verdad? Y como les digo, pues ahí en el chat ustedes me dejaron ya la asistencia, entonces yo de ahí la voy a tomar. ¿Estamos? No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Bueno, entonces qué gusto me voy a volver a saludar a los jóvenes y por favor síganse cuidando mucho, les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día. Éxitos en la nueva unidad, ¿oyeron? Gracias, profe, igualmente. Bye. Feliz día. Gracias, feliz día, adiós. Adiós.